noches a todos. Y vamos a iniciar el tema de hoy, que es el número 23 de esta serie, nuestra declaración de fe. Pues yo espero que traigan con qué anotar y muchas ganas de escribir, ¿verdad? Porque sí hay bastante camino por recorrer. Y hoy que vamos a ver el tema número 23, el título está un poco largo, pero en esencia lo que el título es describir las cosas que vamos a ver. Y el título de este tema es Aspectos esenciales de la caída del hombre, ¿sí? Aspectos esenciales de la caída del hombre. Y la idea de este tema, la semana pasada, vimos el tema que estuvimos viendo, pues muchos de los efectos, ¿no? Pero con esto que vamos a tratar el día de hoy, el punto es de que podamos enlazar y ver la necesidad que el hombre tiene de salvación, ¿sí? Tratar pues realmente como mencionamos la semana pasada, sin buscar entrar a desarrollar lo que es la doctrina del pecado, ¿verdad? Tendremos tiempo para hacerlo con mucho más detalle, créanme, o a lo largo de distintas series también vamos a ir desarrollándolo. Sí quiero poner algunos botones importantes en todo esto, ¿verdad? Entonces, en la clase de hoy, repito, es aspectos esenciales de la caída del hombre. Vamos a estar viendo, pues esto, ¿verdad? Algunos aspectos prácticos que implicaron la caída del hombre y que son muy importantes, ¿verdad? El hombre me refiero al género humano, ¿verdad? Representado en Adán. Es decir, los resultados de esa desobediencia, ¿sí? De esa transgresión al orden establecido por Dios, de esa transgresión. ¿Cómo ven? Es que miren, para tratar de ponerlo muy sencillo, es cuando Dios establece un orden, cuando Dios establece algo y eso se sale del lugar que Dios lo estableció, no se puede esperar un buen resultado, ¿sí? Y cuando se sale de ese orden que Dios estableció, tratando de buscar algún bien fuera de lo que Dios estableció, pues resulta que en un rato más viene a ser una bola de nieve, ¿no? Que va creciendo, que viene cada vez como una avalancha, ¿verdad? Que trae una devastación terrible. Entonces, estos efectos o estos resultados de esa transgresión, pues los describe la Biblia realmente con mucha claridad y vamos a hacer muy bien en poner mucha atención, ¿verdad? Porque algo que vamos a ver realmente es que nos va a ayudar a entender la condición actual del hombre, la condición actual del ser humano, ¿verdad? El hecho de que podamos tener claridad, el por qué necesita ser salvo, ¿sí? El de qué me van a rescatar, cuando muchas veces tenemos la idea, ¿verdad? De que se le comparte a alguien, es que le voy a compartir el evangelio, le voy a compartir la palabra, ¿verdad? Y Dios te ama y Cristo murió por nosotros. Y el otro, ¿y por qué tuvo que morir por mí? O sea, murió por nosotros pues ¿qué no es Dios? Entonces empiezan a salir distintas premisas, me explico, y premisas equivocadas. Como, bueno, pues si es Dios, entonces si es todopoderoso, entonces ¿por qué simplemente, y Dios es amor, entonces ¿por qué simplemente pues ya no nos perdonó y ya, ¿para qué? Qué bueno que me ama, yo también me amo, ¿verdad? Pero pues eso de que Cristo vino por mí, pues que Dios me dé y además si me explico, y si Dios, ¿por qué permite que me pasen estas cosas? Si además no que Él es bueno, y a poco no pudo impedir que pasara tal o cual calamidad por ahí, ¿verdad? Entonces no lo puede todo. Y empiezan a salir muchas premisas, ¿verdad? Muy equivocadas, que llevan a conclusiones muy equivocadas con respecto a Dios. Entonces, por eso esto es muy clave que lo entendamos, mis hermanos, a la hora de que estamos compartiendo el Evangelio. Y no solamente a la hora de que estamos compartiendo el Evangelio. Y esto ahora sí que no es antropología, pero qué bueno que podamos conocer al hombre, ¿eh? Cómo se desarrolla el hombre. Porque aquí trata mucho de esto. O sea,
Esto habla mucho el porqué de muchas cosas de nosotros. Entonces, bueno, hemos hablado que Adán, ¿verdad? Fue creado en inocencia, ¿verdad? Adán y Eva estuvieron disfrutando algún tiempo por ahí de una inocencia impresionante. En Génesis 2:25 dice que ellos estaban desnudos, ¿verdad? Aquí ya vamos a entrar en un aspecto muy, muy clave, muy, muy clave, ¿verdad? Dice que ellos estaban desnudos, dice, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban, ¿verdad? Entonces, lo primero que vamos a ver aquí, si nosotros vemos el versículo 5 de Génesis 3, ¿verdad? Nos vamos a dar cuenta de que, fíjense, la serpiente estaba en lo correcto, conocieron y el bien y el mal, ¿verdad? Como vimos la semana pasada, sí, pero fuera de Dios, fuera de Dios. Entonces, conocieron el mal y esta, mis amados, es la espantosa verdad de un experto mentiroso, ¿sí? Porque siempre el engaño va a venir con disfrazado con algo de verdad, con algunos tintes de verdad. Siempre va a venir así. Siempre va a traer algún elemento que sea real, que por ahí esté y a lo mejor va a ser una pequeña parte, pero que dices, cuando piensas en eso, dices, ok, esto es cierto. Ah, ok, entonces, si esto es cierto, entonces todo lo demás es cierto. No. O sea, quien solamente puede decir y de quien solamente se puede decir que si una cosa es verdad, todo lo demás es verdad, es de Dios, porque su palabra es verdad. Es decir, si nosotros vemos una expresión, cualquier expresión que nosotros encontremos en la Biblia, cualquier expresión que tengamos en la Biblia, en el momento en que dices, esto es verdad, esto así es, ok, como eso así es verdad, en el resto de las escrituras, todo es absolutamente verdad porque su palabra es verdad. De hecho, su palabra es la verdad. No así con Satanás, que es por naturaleza mentiroso y es el padre de mentira. ¿Ok? Entonces, cualquier cosa que diga absolutamente es de desechar. ¿Me explico? Por eso, escuchen bien, esto es muy importante. Siempre cuando habla, la Biblia nos habla en cuanto a la tentación, nos dice que huyamos de la tentación, pero en cuanto a Satanás, en cuanto a los embates del enemigo, nos dice que lo resistamos. Y resistir no es andarle tratando de dar puñetazos, ¿verdad? Ahí le voy a quebrar los cuernos, le voy a tirar y le voy a morder la cola y a romper el trinche. Y no, porque ni tiene cuernos, ni tiene cola y ni trae trinche y tampoco es rojo, ¿verdad? Entonces, pero muchas veces se piensa, quién sabe qué, ¿no? El asunto es de que es resistirlo, es tomar la posición firme que tenemos en Cristo Jesús y pararnos en la verdad, en el argumento de Dios y decir, fuera de esto, esto no es verdad. ¿Sí? Sí me explico. Y nada que no venga de aquí le voy a dar cabida, lo voy a resistir. Y nos dice cuál es el resultado, dice, y huirá de vosotros. ¿Ok? Entonces, pues qué horrible despertar, ¿verdad? El darse cuenta que fueron engañados, que sus ojos fueron abiertos a la maldad. Terrible, terrible. En Génesis 3:7 nos habla acerca de esto. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, ¿verdad? En el momento en que desobedecieron, en el momento en que transgredió el hombre. Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Lo que miren, lo que nunca había sido un problema para ellos, es decir, sus cuerpos, lo que nunca había sido un problema para ellos, que nunca habían visto ningún problema en su desnudez, ¿sí? Ahora lo era. Ahora esa inocencia era reemplazada por pensamientos corruptos. Escuchen bien, era reemplazada por esa culpa la cual trataban de cubrir con hojas de higuera. ¿Okay? Hay un libro que escribió un maestro de la Biblia, ya murió hace muchos años, pero fue muy importante aquí, ¿verdad?
en muchas partes, pues, pero él era de aquí. Y él escribió uno de sus libros que habla con respecto al Evangelio, dice el Evangelio desde Génesis, y tiene el subtítulo así, desde las hojas de higuera hasta la cruz. ¿Sí? Tremendo, está muy bueno. Entonces, ah, pues incurrieron en esta falta, vino este engaño, ¿verdad? Repito, lo que nunca había sido un problema para ellos, pues ahora lo era. Y miren, por eso yo hay algo que quiero hacer un comentario al margen, nada más de la lección, así como una nota al margen, ¿verdad? Es que nada más que pensemos esto, nosotros no somos mejores que ellos, nosotros no somos mejores que Adán y Eva, ¿ok? Y consideremos esto, vamos a ponderar esto. Si ellos fallaron estando en un estado de inocencia, nosotros tenemos muchas posibilidades de fallar, ¿sí? De ser engañados. Por eso, mis amados, no se aíslen, por favor. No se aíslen. No se aíslen. Les voy a dejar de tarea. Hagan 1000 planas de no se aíslen, no se aíslen, no se aíslen. Nunca actúen independientes. Actuar de una manera independiente trae consecuencias catastróficas. Cuando Dios creó al hombre y cuando Dios creó a la mujer, cuando los hizo, ok, hubo un orden, formó al hombre, ¿verdad? Del polvo de la tierra y a la mujer la sacó del hombre, era del mismo material que el hombre, ok. Eso ya, ahí está el relato, está muy claro. Y los bendijo, es decir, había un orden, pero los bendijo juntamente, les encomendó cosas juntos, para que hicieran las cosas juntos, para que se comunicaran, para que estuvieran en esa armonía. Y mucho tiempo fue así, hasta que nosotros llegamos a Génesis 3. Entonces muchas veces dice, lo que pasa es que Adán andaba por un lado y la mujer andaba por el otro lado. Pues andaban haciendo sus cosas porque no andaban ahí rascándose el ombligo, sacándose la tierrita del ombligo, ¿verdad? Ni estaban ahí tirados en una hamaca de ociosos. Había mucho trabajo que hacer, había una creación, ¿verdad? Que administrar, y en eso estaban trabajando, uno por un lado y otro le estaba por acá. Entonces el problema no es no es de que anduvieran Eva por acá y el hombre por acá. No, el problema fue de que ella actuó en independencia, ¿sí? Se salió del orden y actuó en independencia del orden. Entonces eso tiene consecuencias catastróficas. Nosotros no debemos de actuar independientes, debemos de actuar interdependientes. Como parejas, como esposos, siempre tenemos que actuar interdependientes. La verdad de las cosas, pueden haber consecuencias horribles, ¿sí? Cuando se rompe ese orden. Y lo mismo es en las demás relaciones. Entonces, no se aíslen, por favor. Regreso al tema, ¿verdad? Pues la escritura uh, enfatiza que estos aspectos, que vamos a ver 4 de ellos, cuatro aspectos esenciales de la caída del hombre, ¿verdad? Porque los describe con muchísima claridad y esto nos va a ayudar a entender muchas cosas, a entendernos a nosotros también, entendernos nosotros mismos. Muchas veces, como mencioné en un principio, el que podamos ubicar por qué actúo como actúo, por qué hago lo que hago o por qué hice lo que hice. Entonces, que pueda llegar a esa conclusión y poder corregir, pero yo tengo que llegar a eso, a esa conclusión y poder corregir en dónde estuvo mal. Aquí esto lo tengo que corregir, porque si no simplemente, bueno, sí estuvo mal, algo estuvo mal, pero no sé qué estuvo mal. Entonces, pues ahí le sigo y vamos a seguir con la misma. ¿Me explico? Y no se trata de eso. Ese no es el propósito. Entonces, lo primero que vamos a ver, lo primerito que pasó es de que, es decir, una vez que ellos, como vimos, ¿no? Ya sus ojos fueron abiertos, se dieron cuenta que estaban desnudos, ¿verdad? Ahí, eso fue el primer impacto que hubo. Ese fue el primer golpe, ¿sí? Es decir, lo primero que pasó es de que su propio cuerpo, tanto el cuerpo de Adán como el cuerpo de Eva, llegaron a ser un problema para ellos. Y desde entonces lo ha sido, ¿ok?
Desde entonces lo ha sido. Entonces, esta es la esencia, mis amados, esta es la esencia de la condición pecaminosa del ser humano. Vean qué importante va a ser entender esto. ¿A qué me estoy refiriendo? Simplemente a esto. El cuerpo fue dado por Dios, ¿sí? Entonces, que el sentido del cuerpo que nos dio Dios era para reflejar la gloria de Dios. Esto ya lo vimos en el tema de la creación del hombre, ¿verdad? La forma de Dios, la imagen de Dios, ¿verdad? La imagen a Dios. ¿Sí me explico? El ser ese regente de Dios, el ser ese representante de Dios corporalmente en esta creación, poder reflejarlo. ¿Sí? Pero todo eso, escuchen bien, ese cuerpo que Dios le dio al hombre para ser su regente en la tierra, vino a ser un problema. Es decir, ahora había vergüenza en todo lo que estaba en conexión con eso. Es decir, pongan atención porque esto tiene mucha profundidad. Porque tiene que ver con el propósito que Dios estableció para el hombre y para la mujer también. Cuando digo el hombre es el género humano, ¿sí? Pero el propósito era ese, que fueran como regentes y que se multiplicaran y que cumplieran el propósito de Dios, ¿verdad? Y fíjense bien, cómo esa parte de inocencia, esa parte de desnudez en donde pues no había nada oculto entre ellos, no había nada que ocultar. ¿Lo alcanzan a ver? Desde físicamente, cómo eso llegó a ser un problema. En el momento en que se empiezan a ocultar cosas, hay problemas, ¿sí? ¿Por qué se ocultan? Porque causan una vergüenza, porque algo está mal, ¿sí? Pero bueno, ya regresamos acá a esto. Por eso dijimos, este es un principio muy importante. Es decir, eh, todo lo que se conecta con el cuerpo lo hacen con vergüenza. Toda actividad que se tenía que hacer con el cuerpo lo empiezan a hacer con vergüenza, desde ver su cuerpo desnudo o sea, y ya no dejar que me vean, porque yo me puedo ver, pero ya no dejar que me vean, porque esto ya hay una conexión con vergüenza, ya hay una conexión con que los ojos fueron abiertos al mal, en que ya se conoció el mal. ¿Sí me explico? Porque se buscó un bien fuera de Dios. Y eso es el problema. Buscar, el mal se conoce cuando se busca un bien fuera de Dios. ¿Okay? Entonces, fíjense, analicen la esencia de la inmoralidad. Analicen la esencia de la inmoralidad. Analicen la esencia de todos los pecados sexuales. ¿Sí? Analicen la esencia, ¿verdad? Cómo siempre tendrá que ver evidentemente con el cuerpo, ¿ok? Vean todo el tema de ideología de género, que es con lo que tiene que ver con el cuerpo, con el diseño de Dios. Vean por qué el aborto es tan terrible, con qué tenía que ver con el cuerpo, con el ser humano, ¿verdad? No, que no es un humano, no, que sí es solamente un saco de células sanguinolentas, ¿verdad? Por ahí, no, hasta en qué momento se convierte en ser humano. Y ahí están con ese debate, ¿verdad? Y bueno, ya no me voy a meter más por ahí. Pero toda clase de pecado sexual, ¿con qué se conecta? Con el cuerpo. Por eso la advertencia, ¿verdad?, que hace el apóstol Pablo a los Corintios, dice, es que esto es muy delicado, ¿sí? ¿Por qué? Porque el que entra en este grupo de pecados, ¿verdad?, dice, contra su propio cuerpo peca. O sea, es terrible. Entonces, eso fue lo primero que pasó. Lo segundo es que se enfatiza el sentido de culpa. Es decir, ahí está y brinca inmediatamente, ¿verdad? En cuanto ellos, ahora sí que comieron, sus ojos fueron abiertos, inmediatamente supieron que algo malo habían hecho. Conocieron el mal, repito, ¿verdad? E inmediatamente se supieron culpables. Ellos sabían que estaban condenados, ¿verdad? Y pasó esto, como ya lo vimos en Génesis 3:8 la semana pasada. Empezaron a huir de Dios, empezaron a desarrollar un miedo a Dios, ¿verdad? En lugar de ir a buscar a Dios, de correr a Dios, ahora corrían de Dios, ¿sí? En lugar de ir y estar y esos encuentros que tenían ahí con él, ¿verdad? En el huerto del Edén, ahora sí que paseándose ahí en el huerto del Edén con Dios. Imagínense qué
qué formidable escena. El hombre, la mujer, libres, ¿verdad? En comunión con Dios. ¡Qué precioso! Yo no sé, pero yo anhelo tanto eso. Yo anhelo tanto eso, que podamos vivir un pedacito de cielo como matrimonios, que podamos vivir ese pedacito de cielo aquí en la tierra, mis amados. Que podamos transportar eso que tiene Dios en su mente y en su corazón para nosotros como matrimonios, poderlo vivir aquí. Aunque sea un cachito, aunque sea un pedacito. Yo no sé cuántos de ustedes lo anhelan, lo desean, ¿sí? Pero yo creo que ahí vamos viendo, ¿verdad? Tantas cosas, ¿verdad? Tan importantes. Entonces, eh, cuando escucharon, ¿verdad? La voz de Dios, siempre había una dicha de ellos. Ya viene, me está llamando, corro a encontrarme con él. No había ese temor, ese miedo cobarde, ¿verdad? De decir, me está hablando, me voy a esconder, ¿verdad? Ay, ¿verdad? Ahora me voy a esconder de él, voy a correr de él. Y escuchen bien, ese temor persiste hasta la fecha. Ese temor persiste hasta la fecha. Entonces, otra manera de decirlo es que perdieron su comunión con Dios, ¿sí? Perdieron su cercanía con Dios, perdieron su amistad con Dios. Escuchen bien esto que les voy a decir y subrayenlo ahí. Perdieron el sentido que ellos tenían en ese estado de inocencia, el deseo que ellos tenían de glorificar a Dios por encima de todo, lo perdieron. Me quedo callado para que lo mediten. Esta sobremesa va a estar muy buena, ¿sí? Pero, pero vean eso, subrayen eso. Perdieron ese sentido que había en ellos, ese sentido que ellos habían tenido de exaltar al Señor, de poner al Señor por encima de todo y de todos en todo tiempo. Perdieron eso. Y a este punto, no sé ustedes cómo lo alcanzan a ver, pero nos da mucha luz para saber cómo andamos. ¿Cómo está? Es decir, una pregunta directa. ¿Cómo está su deseo o tu deseo, verdad? Tu anhelo de glorificar a Dios en todo lo que haces. Es decir, ¿hay un anhelo de glorificar a Dios o aún es vergonzoso? Aún con eso que se va a hacer es vergonzoso. No sé si me explico. Yo creo que sí, porque es más claro que esto ya no puedo ser, ¿verdad? Y es que miren, esto es algo interno, porque a los demás los podemos engañar, a los demás les podemos dar una impresión de que todo está bien, pero internamente sabemos que no es así. Podemos a todos jugarles el dedo en la boca y dar esa apariencia aún de piedad. Y eso, mis amados, eso no es eso es una perversión. ¿Sí me explico? Entonces, eso está bien tremendo. Eso nos ayuda, repito, a ubicar el peso que esto tiene, como dijimos, esos aspectos esenciales de la caída del hombre que es importante que nosotros ubiquemos, empezando, repito, por nosotros, ¿sí? Yo espero que esto nos esté ayudando para, otra vez, para ubicar cómo está nuestra comunión con Dios. ¿Está bien? Vámonos al tercer punto. El tercer punto que se resalta aquí es que ellos sufrieron la muerte espiritual. Hubo una separación. Muerte, eso es lo que quiere decir, separación de la vida, ¿sí? Entonces, acuérdense, el ser humano, el hombre, fue creado tanto material como inmaterial. Ok, en ese momento la vida inmaterial, la vida espiritual fue desconectada del hombre, porque se desconectó de la vida de Dios a causa del pecado. Génesis 3 lo tienen ahí, ya lo están leyendo. Versículo 24 dice, expulsó pues al hombre y al oriente del huerto del Edén puso querubines, que es la primera vez que se menciona ese rango angelical, ¿verdad? Puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Es decir, lo echó fuera. ¿Sí? Hubo esa separación, el hombre fue separado. Ahora
Ahora el ser humano, el hombre, en este caso Adán, Eva, ya estaban en una condición completamente nueva para ellos. Ellos ahora sí que entraron en otro portal, ¿sí? Pasaron a otra dimensión, aun cuando igual y no sentían nada físicamente. Bueno, no me morí, sigo vivo, pero ya estaban separados, ya estaban alejados del árbol de la vida. Escuchen bien, ya no tenían acceso al árbol de la vida. Ya no tenían acceso al árbol de la vida. Entonces fueron separados, ¿verdad? Completamente del árbol de la vida, y en ese estado, ya separados, ya fueron echados del paraíso, del Edén, de las delicias, que eso es lo que quiere decir Edén, delicias, de ese jardín de Dios, ¿verdad? Ya no tenían permitido regresar ahí por la condición en la que estaban debido a su propia transgresión. No a lo que alguien más hizo, sino a la transgresión de ellos. ¿Okay? Esto es muy, muy importante entenderlo. Entonces, además de esto, mis amados, ahora ellos se encontraban, es decir, además de que ya estaban separados de la vida, separados del árbol de la vida, ¿verdad? Ya había una muerte espiritual, pues ellos ya se encontraban en una relación bien distinta con la naturaleza, ¿sí? Ya ahora ellos, fíjense, en un principio ellos cuidaban ellos eran los administradores, eran los regentes, ¿sí? Eran los que estaban gobernando, eran los que tenían dominio sobre todo eso. Ahora se iban a enfrentar a dificultades. Ahora, ¿verdad? Iban a tener que fatigarse. Ahora iban a tener que soportar inclemencias. Ahora tendrían que lidiar con espinas, con cardos, entre otros problemas. Ahora, como decimos, le iban a tener que talonear, iban a tener que trabajar un montón, iban a tener que sudar. No quiere decir que antes no trabajaran, porque esta es una... esto es parte de la cultura que existe en Hispanoamérica y, bueno, salida también de España, ¿no? Debido a la contrarreforma, ¿no? Debido a la Iglesia Católica que ubican, ¿verdad? Que el trabajo es una maldición. Aquí es en donde lo ubican, ¿sí? Pero el trabajo no es una maldición, el trabajo es una bendición. Dios los creó y eran bien trabajadores, pero el asunto es de que todo se iba dando con mucha naturalidad, ¿sí? Y todo estaba sometido a ellos. Ahora no. Ahora iban a tener que luchar con todo esto. ¿Vamos bien hasta aquí? Esto es muy, muy importante. Esto es muy, muy importante. Entonces, esto ya me voy a meter por otro lado, pero esto es para que vean los señores globalistas, ¿verdad? Y los calentólogos, que la condición del hombre no se resuelve reseteando modelos socioeconómicos a nivel global utilizando una crisis como el COVID-19. Por cierto, es gente que crea una crisis, ¿verdad? Y después te presentan una solución como definitiva. Y por supuesto, ellos son los que controlan, pero no me voy a meter por ahí, nada más que no me aguanté de decirlo, porque me parece tan obvio, me parece tan natural esto. Es que vemos, es que la naturaleza está así. Sí, está así a causa del pecado del hombre. Fue alcanzada por el pecado del hombre. Sí, el hombre sigue teniendo raciocinio y domina y es el principal depredador, ¿sí? De la naturaleza. Es decir, vean, o sea, su comunión a causa del pecado, su comunión con Dios se dañó, se rompió, pero también, vamos a llamarlo así, su comunión, su relación con la naturaleza también sufrió mucho daño. No en vano dicen Romanos 8, ¿verdad? Habla de que la creación gime a una, esperando ya que la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, es decir, así como que ya que los glorifiquen, ya me están haciendo pedazos, ¿verdad? Ya que se acabe esto, cielos nuevos, tierra nueva, es una forma metafórica de decirlo, pero es para ilustrar ese nivel de relación con el que quedó el hombre con la naturaleza. ¿Está bien? Génesis 3, versículos 17 al 19 se lee así. Entonces el Señor dijo a Adán: por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Ahora, pausa ahí, porque dice, por cuanto escuchaste la voz de tu mujer,
No quiere decir, ahí está, es que por eso a la mujer no hay que ponerle atención. No está diciendo eso. Es porque, o sea, si tú no le debiste de haber hecho caso. ¿Por qué? Porque te dijo, mira, me lo comí, está bueno y no pasó nada. Le diste prioridad a la voz de tu mujer antes que a mi voz. Es a lo que se está refiriendo. ¿Sí? Digo, para aquellos machistas, ¿verdad? Que dicen, no, 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 a la mujer no hay que tomarla en cuenta porque ese es el problema. Ese es el problema, tomar en cuenta a la mujer, porque luego la mujer dice y dice puras cosas así. No, 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 aquí es, mira, ahí está la Biblia, dice. No, pero hay que ver lo que dice, ¿sí? El problema no es que la mujer lo haya dicho. El problema no es de lo que la mujer le dijo a Adán. El problema es de que Adán le dio un mayor peso, le hizo caso a la voz de la mujer en lugar de la voz de Dios. ¿Sí? Y lo mismo pasa con la mujer. La mujer si le da mayor cabida a cualquier otra voz que a la voz de Dios. El punto de todo esto es no debemos poner nada por encima de la palabra de Dios, porque toda la palabra de Dios es verdad. Seguimos. Dice, repito, dice, ya has comido, no comerás, dice, maldita será la tierra por tu causa. Híjole, qué terrible, ¿no? Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Ah, aquí ya entraste, te vas a regresar al polvo. ¿Sí? Miren, todas estas cosas, esto simplemente echa abajo toda la teoría de la evolución. ¿Okay? El hombre de ahí vino del polvo y vuelve al polvo. No, no, no es una amiga evolucionada el ser humano. Esto nos dice que el ser humano viene de una sola persona, ¿sí? Es el género humano, nada más. No hubo un ser humano que salió por acá y después otro por allá y después otro por allá, en distintos tiempos como luego se presenta. Y eso es la parte de las tesis de las teorías, de la teoría evolutiva. Dice, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Qué somos? Polvo. Somos vasijas de barro, dice el apóstol Pablo. Un material bien corriente, bien común, polvo. Sin embargo, mis amados, los que estamos en Cristo, tenemos un tesoro dentro de estas vasijas. Entonces, esto nada más para que nos ubiquemos, que lo importante no es la vasija, sino el tesoro. Lo importante no somos nosotros, sino Cristo. ¿Okay? La vasija no tiene gloria. Es el tesoro lo que tiene gloria. ¿Okay? Entonces, aún aquí pues encontramos a Adán y a Eva, ¿verdad? Que ya habían sufrido esa caída, ya esa vergüenza, pero ya había una perversión de su naturaleza moral, ya iba en curso, ya se estaba dando. A lo mejor no fue tanto en ellos, a lo mejor ellos estuvieron ahí con la culpa. ¿Y ahora qué fue lo que pasó? Sin embargo, si nosotros vemos el relato, cómo continúa, porque ¿cuántos saben que después de Génesis 3 viene Génesis 4? ¿Sí? Y en Génesis 4 está la historia de Caín y Abel, pero nosotros ya podemos ver esa deformación, esa perversión de la naturaleza moral, esa caída, ¿sí? En el relato precisamente de Génesis 4, donde estaba esa perversión que heredó de sus padres, ¿sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Muy bien. Pues la cuarta consecuencia, déjenme ver cómo vamos de tiempo. Vamos bien, vamos a meterle el acelerador. La cuarta consecuencia que notamos aquí es la muerte física. No, pero es que no se murió ahí, como los dos comieron y se avergonzaron, pero no se murieron. Pues no se murieron en ese ratito. En ese ratito hubo esa muerte espiritual, la muerte física vino después. El Señor le dijo, ciertamente, si comes morirás. Ay, no me morí. Mira, sí, ya, mira, me lo comí, no me pasó nada. Ay, bueno, pues sí se ha de haber equivocado Dios, dijo el hombre, ¿verdad? Y después viene esto, vas a volver al polvo, o sea, sí te vas a morir. De hecho, espiritualmente estás muerto y físicamente vas a volver ahí, ¿ok? Entonces, déjenme ponerlo de esta manera, mis hermanos. Cuando el hombre fue creado, no tenía necesidad de morir. No había necesidad para el hombre morir, ¿sí?
si hubieran confiado en lo que Dios dijo, si hubieran obedecido, porque en esencia, luego no obedecemos porque no confiamos. Esa es la incredulidad, ¿sí? Pero si ellos hubieran confiado en lo dicho por Dios, nunca se habría sufrido la muerte física. Entonces, el resultado de la caída fue que ahora no es posible para el hombre no morir, ¿sí? Ahora, el hombre tiene que morir a no ser de que haya una intervención divina. ¿Sí me explico? A no ser de que sea algo así como a Elías, ¿verdad? O como a Enoch, que lo arrebató, dice, y no conoció muerte. Y Elías lo arrebató también. Hubo algo extraordinario ahí, ¿verdad? Pero de manera natural, el hombre tiene que morir. Y es así, el hombre tiene que morir. ¿Okay? Eso es algo que no se puede evitar. ¿Okay? Entonces la escritura lo pone de esta manera. Sí, se le dijo a Adán que debía de regresar al polvo de la tierra, ¿sí? De donde él había venido. Eso ya lo leímos hace un momentito, ¿sí? Entonces esto, mis amados, no habría pasado, repito, no habría pasado, ¿verdad? Si ellos hubieran hecho caso. Así de sencillo. Pero el pecado tiene consecuencias. El asunto es de que muchas veces no medimos qué tan serias son esas consecuencias. Ellos no midieron, no midieron. Muerte, ¿qué es eso de muerte? Vas a ser separado de la vida, pero no, yo creo que no pasa nada y uno ciertamente morirá si viene la serpiente. No pasa nada, hombre, hazlo. ¿Sí? Hazlo, no pasa nada. ¿Sí? Y viene, voy a en segunda a los Corintios, les voy a dar la cita por ahí, pero es en segunda a los Corintios 11:3, porque menciona el engaño, ¿sí? Quiero leérselos, el versículo, si me pueden ir ayudando ustedes, pueden irlo buscando, porque eso no lo tengo aquí en la lámina, esto lo estoy me vino ahorita nada más para reforzar este punto, ¿no? El cuán fácil podemos ser engañados, el cuán fácil nuestros ojos pueden ser nublados, nuestro entendimiento puede ser nublado con un estupor, ¿me explico? Con cuánta facilidad. Dice, pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, las mentes de ustedes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Fíjense qué tremendo. Fíjense qué tremendo. Ay, no, pero nosotros somos hijos de Dios y nosotros, sí, pero el diablo es astuto. El diablo es astuto, ¿sí? Por eso dice con su astucia. Y hay eso de que, ay, híjole, ¿de qué nos va a desviar? Pero ¿de qué me puede nublar? ¿Qué puede pasar? ¿Sí? ¿Qué puede pasar? Las mentes de ustedes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Mis amados, si algo necesitamos es estar bien despiertos y volver de continuo a una sencilla devoción a Cristo, porque luego nos enredamos en rollos y ¿para qué les cuento? Seguimos adelante. Entonces, vamos allá a Romanos capítulo 5, versículo 12, se lee así. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, acuérdense de quién fue, Adán, y por medio del pecado la muerte, o sea, ¿cómo entró el pecado al mundo? Por el pecado de un hombre. ¿Y qué pasó cuando entró el pecado? Pues entró la muerte. Bueno, dice, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Pero ¿cómo que todos pecaron? Ya lo expliqué esto la semana pasada. ¿Cómo que todos pecaron si nomás estaba Adán? Es que estábamos en Adán. Salimos de Adán, ¿sí? Entonces la muerte viene de esa manera por y como el resultado del pecado, ¿ok? Entonces,
Por eso, mis amados, miren, la palabra de Dios, yo quiero insistir en eso y lo estoy haciendo y lo seguiré haciendo, pero la palabra de Dios es segura. Ahí en el capítulo 2, versículo 17 les dice, ciertamente morirán si comen de esto, ¿sí? Ciertamente comerán, morirán si comen, si no me hacen caso. El punto es que si ustedes no me hacen caso, morirán. Si ustedes no obedecen, morirán, ¿sí? Y recuerden, la serpiente categóricamente afirmó con las mismas palabras, ciertamente no morirán. La semana pasada hice un énfasis en esto y lo repito una vez más, ¿verdad? Porque bueno, pues ahora ya simplemente lo que nosotros ya estamos viendo acá en el capítulo 3, lo que vimos ahí en el versículo del 17 al 19, ¿verdad? Bueno, pues ya se les está notificando que el proceso de deterioro ya estaba en marcha. Es decir, espiritualmente están muertos, ¿sí? Ya no tienen acceso por ustedes mismos ni con sus hojitas de higuera, ¿verdad? Ahora sí que largo de aquí con todo y sus hojitas de higuera, no los pueden cubrir, eso no les da acceso al árbol de la vida, ¿verdad? Y mejor que no accesen al árbol de la vida, que no tengan acceso, que no lleguen al árbol de la vida en esa condición caída, porque si no ya no va a haber nada que hacer por ustedes. Entonces fíjense cómo aún ahí la misericordia de Dios protegiéndolos, aún en su pecado, porque toda la historia anterior de Dios es que siempre Dios bendice y aún, fíjense, aún el hombre caído, Dios lo sigue cuidando para que no se pierda eternamente. Vean qué maravilloso Dios tenemos, mis amados. No, porque no, nomás lo echó para afuera y ya se la perdieron ahí. Sí, pero eso fue una medida precautoria de parte de Dios. Así como la instrucción de parte de Dios fue para guardar su vida, no coman para que vivan. ¿Sí? Ahora los tengo que echar fuera porque si comen van a ser condenados, van a morir físicamente y como fueron creados espiritual y físicamente los voy a tener que resucitar, ¿verdad? Y se van a condenar juntamente con Satanás. Vean cuán magnánimo es nuestro Dios, cuán bueno es nuestro Dios. Entonces, notarán, ¿verdad? Que a partir ya de ahí, bueno, todo lo que le pasó a Adán y Eva, pues hay muchas cosas que no perdieron de inmediato. Y muchas veces, escuchen bien, eso ocurre como la calamidad. A ver, no hagas esto, lo voy a hacer. Ah, y como no pasó nada y lo puedo seguir disfrutando, ¿sí? Sigo avanzando porque no me ha venido ninguna calamidad. Entonces no pasa nada y viene es engaño tras engaño tras engaño y yo sé que estoy mal, pero sigo avanzando porque no tengo ninguna calamidad. Entonces yo evalúo, pues a lo mejor no estoy tan mal porque si no me ha pasado nada, entonces yo nomás les recuerdo que ellos no perdieron de inmediato muchas cosas, ellos no perdieron de inmediato su capacidad intelectual, ellos no perdieron su capacidad creativa, eso es a lo que me estoy refiriendo, ¿sí? Su capacidad de razonar, no la perdieron de inmediato. Si nosotros vemos más adelante, ¿verdad? Los siguientes capítulos, ¿verdad? Cómo fueron desarrollando los siguientes capítulos de Génesis, vamos a encontrar pues que desarrollaron las artes, ¿verdad? El sentido musical y otras cosas se empezaron a desarrollar, construyeron ciudades, la población creció, construyeron ciudades, desarrollaron una gran civilización. Ajá. Desarrollaron una gran civilización, es decir, no perdió el ser humano su poder y su capacidad intelectual y tampoco el hombre murió de inmediato, es más, parece que, porque no nos indica nada, que hayan sentido algo, no hay nada en el relato bíblico, pero probablemente no hayan sentido nada en el momento en que salieron del huerto, a lo mejor un cambio de clima, pero no nos dice que les pasó algo, ¿sí? No nos dice nada, nada. Ahora simplemente ya estaban expuestos a las inclemencias, ¿sí? De una naturaleza que ahora pues ya estaban enemistados con ella también. Entonces, yo espero que vayamos bien hasta aquí. Todo esto que les dije, ¿verdad? Es esto, los efectos del pecado fueron demorados, fueron retrasados un poco, tanto física como mentalmente, ¿verdad? Es cierto que hubo un declive,
Es decir, empieza a haber una decadencia espiritual, empieza a haber una decadencia intelectual, una decadencia moral y otras facultades, ¿verdad? Del hombre, que ya cuando ya nosotros llegamos al capítulo 6, ya vemos que como fue avanzando, ya está terrible el asunto. O sea, ya está describiendo una humanidad que Dios de mi vida, tan terrible que dice, yo decido borrarlos a estos y nada más voy a salvar a estos que se han guardado, en temor de mí. Me explico, y a causa de un hombre, de Noé, porque sus hijos yo no sé, y las nueras tampoco, ¿sí? Pero por la misericordia, a causa de un hombre, ¿sí? Entonces, toda esa degradación que se fue dando, pues no pasó de una, no fue de un golpe. Y debemos de tener mucho cuidado porque cuando nos enredamos en algún pecado, eh, podemos autoengañarnos y decir, no está tan mal, no pasa nada porque todavía no me ha alcanzado la consecuencia. La consecuencia llega, mis amados. El golpe va a llegar, ¿sí? El golpe va a llegar porque así es el pecado, así es el engaño. Es un terrible, es un espantoso despertar, ¿verdad? Entonces, por eso hay gente que piensa luego que en el momento cuando Adán pecó y cuando cayó, pues así como que hasta ahí llegaron las cosas, ¿verdad? Sí, es cierto, lo echaron fuera del huerto de Edén, pues ya no estaba, ya tenían que trabajar, ¿verdad? Pero repito, hubo algo muy claro, un decline, una degradación constante, generación tras generación, y eso lo podemos ver hasta el día de hoy, ¿verdad? Unas formas impresionantes de que se ha desarrollado la maldad, una capacidad destructora, ahorita con el arsenal nuclear que el hombre ha desarrollado, no sé cuántas planeta Tierra puede destruir, o sea, no sé con cuántas planetas, si hubiera cuántos planetas con todo el arsenal, podría acabar con la vida de eso. O sea, son formas de maldad, y eso es por mencionar alguna, o sea, la capacidad del hombre de quitarle la vida a otro hombre, o sea, algo impresionante, ¿verdad? Entonces es cierto, el hombre no murió físicamente de inmediato, pero sí se murió después, ¿sí? Sí se murió después. Y el asunto es de que esa misma demora también resultó en sus cualidades mentales, en sus cualidades morales. También esa degradación, repito, se fue dando. Entonces, concluimos con esto, mis amados, ¿sí? Vamos a concluir con esto, porque me gustaría concentrar de alguna manera los resultados de esos efectos del pecado, ¿verdad? De esos aspectos esenciales de la caída del hombre, ¿verdad? De la siguiente manera. Y es que precisamente todos los resultados legales ocurrieron de inmediato. Es decir, todas las cosas que Dios decretó hacer ocurrieron de inmediato. No es, o sea, déjenme ponerlo así. Dios lo juzgó inmediatamente. Que se cumplió la condena después, eso es aparte, ¿sí? Es como ahorita todavía el hombre. Es como a Satanás. La sentencia ya está dada, no se ha llevado a cabo, no se le ha echado al infierno, ¿sí? ¿Me explico? No se le ha echado al lago de fuego, ni a Satanás, ni a nadie todavía. Eso será hasta después del gran juicio, del trono blanco, ¿sí? Eso será hasta el juicio final. Es decir, el primero que va a ser juzgado va a ser Satanás y sus ángeles. Escuchen bien, y la iglesia va a ser testigo de eso. La iglesia va a estar ahí como un testigo. Entonces, será juzgado Satanás, será echado al lago de fuego, los ángeles serán echados al lago de fuego, literal, ¿sí? Y después todos los que le siguieron a él. Vámonos. Ahí. ¿Ok? Pero ¿a qué es a lo que me estoy refiriendo? Que el resultado legal ya está, el veredicto ya está dado, la sentencia ya está dada y no hay apelación. Entonces, el hombre entró de inmediato en condenación, el hombre se decretó su castigo de inmediato por Dios, ¿verdad? Mientras que fíjense cómo antes solamente Dios le había bendecido.
y aún, repito, en su estado caído, lo siguió cuidando. Entonces, espiritualmente, mis amados, el hombre cayó inmediatamente de ese estado original de rectitud, de ese estado original de justicia, ¿sí? Me gusta mucho la palabra que se utiliza en inglés, porque lo describe mejor cuando nosotros oímos justicia, ¿verdad? Es como, la parte social y equidad, y igualdad y todos esos rollos. Por eso puse en un estado de rectitud y justicia, porque me gustaría que fueran unidas ese término, pero no tenemos un término en español que lo dé. Por eso en inglés me gusta mucho la palabra righteousness, ¿verdad? Porque te habla de esa rectitud y justicia, ese carácter de Dios de rectitud y justicia, ¿sí? No solamente de equidad, ¿sí? Pero es de rectitud. Entonces, eso es nada más un extra, ¿verdad? Entonces, no hubo un segundo de demora en eso, ¿verdad? En el momento en que el hombre pecó, perdió su nobleza. En el momento en que el hombre pecó, perdió su rectitud, ¿sí? Esa cualidad de ser honorable, esa cualidad de ser honesto, eso que corresponde al carácter moral de Dios, en un instante lo perdió. En el momento en que pecó, lo perdió, ¿verdad? E inmediatamente fue separado de Dios. Inmediatamente fue separado de la vida, ¿sí? Entonces, ese temor, estoy recapitulando, estamos en conclusiones. Ese temor, ¿verdad? Vino de inmediato, ¿verdad? Como ya lo hemos mencionado, entre otras cosas, pero las consecuencias físicas llegaron más lentas. Las consecuencias legales, las consecuencias espirituales fueron de inmediato, pero pues otra vez, el hombre no dejó de ser hombre, ¿sí? No perdió ninguna de sus cualidades esenciales ni de sus atributos como ser humano. Siguió con eso, siguió con ese raciocinio, siguió pensando, ¿verdad? Su intelecto, su capacidad de analizar, su entendimiento, su voluntad, y esto es muy importante, no perdió su voluntad, ¿verdad? Puede seguir decidiendo, podía seguir decidiendo hasta la fecha. Eso cuando dicen, no, es que ya el hombre ya no tiene voluntad, ya no puede decidir por sí mismo, por eso, no, sí puede decidir porque no perdió ese atributo que Dios le dio, no perdió esa libertad de decidir. ¿Me explico? Y eso entra en otros temas también, pero es que podamos entender eso, ¿sí? Eso es muy importante. Todas estas cosas permanecieron ahí, ¿sí? Pero su estado, repito, su estado original de rectitud, su cercanía con Dios, lo perdió de inmediato, ¿sí? Entonces llegó a tener miedo, a conocer el miedo, ¿sí? Algo que no había experimentado, ¿verdad? Esa tendencia a avergonzarse, a esconderse. Escuchen bien, esa conciencia de sí mismo, pero en muy mal sentido, porque es importante que estemos conscientes de nosotros mismos, o sea, del, del, del uno mismo, del self, ¿no? Este, pero lo tuvo en un mal sentido. ¿En qué sentido? Orgullo, egoísmo, ¿sí? Y aquí estamos. Entonces, mis amados, en ese momento el ser humano no supo qué hacer consigo mismo. Lo mejor que se le ocurrió fue, lo mejor en lo que pensó fue unas hojitas de higuera. Qué terrible, ¿no? Unas hojitas de higuera para resolver la situación. Y eso es lo que Dios ve cuando el hombre intenta, se justifica a sí mismo, cuando le presenta religión, cuando le presenta mis buenas obras. Lo que Dios ve, dice, son hojitas de higuera, no te sirven para nada. ¿Okay? Así es, entonces ese es el resultado de la caída, mis hermanos. Ese es el resultado de la caída. Hay una descripción que se las voy a poner aquí. Me gustó mucho, se me hizo muy importante, muy tremenda, muy triste, pero muy descriptiva. Esta fue una descripción de la caída del hombre que hizo un antiguo puritano que se llamó John Howe. Él dijo así,
puedan leerlo junto conmigo. El hombre, como resultado de la caída, me recuerda a uno de esos grandes edificios que ves en Londres y en otros muchos países. Una vez fueron grandes palacios que ahora están en ruinas y que hay letreros afuera que dicen: hace tanto tiempo, tal o cual rey alguna vez habitó aquí. Ahora, como resultado de la caída, está escrito sobre el hombre: aquí alguna vez habitó Dios. Híjole. Ah, qué tremendo, ¿no? Pues hemos considerado una de las más profundas y de las más horribles verdades del hombre y la mujer que como seres humanos podemos encarar. Es por eso que toda la gente, es por eso que el mundo está como está, ¿sí? De un gran comienzo, ¿sí? De un inicio de la humanidad tan, no quiero decir monumental, pero tan grandioso, tan glorioso, ¿sí? Esa conferencia entre Padre, Hijo, Espíritu Santo, hagamos al hombre, ¿sí? A nuestra imagen, como nuestra imagen. Eso es lo más literal, como nuestra imagen, como nuestro representante ahí. Y vamos a ponerle nuestra vida en él, sí, algo tan glorioso y lo formaron y todo eso, ¿sí? Ese comienzo tan glorioso hasta llegar alguna vez aquí habitó Dios. Qué cosa tan horrible, qué cosa tan terrible, qué calamidad es el pecado. Pues con esto concluimos, mis amados, el tema del día de hoy. Y así que, bueno, pues vamos a pasar que una sobremesa muy rica nos espera.